Gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno poder congregarnos una vez más en el día del Señor para darle gloria, para darle honra. Y hoy vamos a hablar de este tema que desde que comenzamos la carta a los romanos habíamos estado anunciando que es un tema desafiante para la iglesia hoy, porque a diferencia del primer siglo, cuando vemos la iglesia del Señor avanzando, la iglesia del Señor predicando el evangelio y llegando a tantas personas, hoy nosotros vemos muchos lugares que se autodenominan iglesias. Vemos muchos grupos de personas que se autodenominan creyentes. Y eso nos hace pensar a nosotros en varias cosas. Una de ellas es, ¿cómo yo puedo reconocer lo que es la verdadera iglesia? Número dos, ¿cómo yo sé que una acusación para alguien en cuanto a su fe, si es genuina o no, se puede convertir en algo real, en algo verdadero? Lo cierto es que, como estuvimos desarrollando en la predicación anterior, estuvimos hablando del juicio de Dios sobre el hombre, y ahí estábamos desarrollando cómo había tres ideas básicas en los versos del 1 al 16. La primera era: no hay excusa para el hombre. El hombre no tiene excusa, hermano. Al hombre le encanta excusarse, pero el hombre no tiene excusa ninguna. Hablamos el domingo anterior cómo en el juicio de Dios sobre el hombre no hay acepción de personas. Dios no tiene favoritos, Dios tiene hijos y rebeldes, personas impías que están contra Él. Y por último también estuvimos desarrollando la idea cómo en el juicio de Dios no hay injusticia. Ahora, ese tema continúa en el capítulo que estamos desarrollando a partir del verso 17 hasta el capítulo 3, verso 8, y vamos a hablar en esta mañana bajo el tema los judíos en el banquillo de los acusados. Evidentemente continúa la narración sobre un juicio, el juicio de Dios. Continúa la narración en el capítulo 1, estaba hablando sobre aquellos que son rebeldes hacia Dios y mencionaba específicamente a quiénes, a los gentiles, a los que no tenían ley. Ahora en esta porción nos va a estar hablando de los judíos, como tampoco tienen excusa ante Dios. Y déjame hacer rápidamente una aclaración. A lo largo de la historia, incluso lo estamos viendo en la actualidad, se ha desarrollado un profundo sentimiento antisemita. Y quiero rápidamente explicar lo que esto significa. Cuando hablamos de un profundo sentimiento antisemita, recordemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y fue precisamente de su hijo Sem de donde salieron después los descendientes que nosotros conocemos hoy como hebreos o los judíos, más adelante. Por eso cuando se habla de Sem, se habla de los semitas, que fue la nación que se fue desarrollando como la nación de Dios. Por eso cuando se usa el término antisemita, es haciendo referencia a Sem y su generación, que tiene que ver con los judíos. Por eso un sentimiento profundo antisemita es un sentimiento de odio, un sentimiento de eso que sale del corazón hacia una persona, de aborrecimiento. Mis hermanos, eso Hitler lo desarrolló en Alemania. Él dijo: los judíos son los causantes de nuestros problemas. Pero también Nerón lo desarrolló en Roma. Dijo: los judíos, los cristianos sobre todo, son los que están contra el emperador. Mis hermanos, nosotros como iglesia del Señor, bajo ningún concepto podemos desarrollar un sentimiento de odio ni a los judíos ni a los no judíos. Por eso hago esta aclaración, porque yo sé que simplemente esta imagen que está detrás, usted sabe, una imagen habla más que 1000 palabras. Esa imagen que está detrás, que es una especie de un señor con su talit y su Biblia hebrea, en un banco allí. Cuando tú dices los judíos en el banquillo de los acusados, algunos que tienen sentimientos de odio hacia los judíos, como, te voy a hablar claramente, como muchos en nuestra nación, como los medios oficiales de nuestra nación, que cuando hablan de los judíos solo hablan cosas malas. Y yo no estoy justificando la guerra está mal, sea quien sea el que ponga la bomba. Le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. La guerra está mal. Matar a las personas igual está mal.
pero cuidado con desarrollar un sentimiento de que eso es perverso, eso es malnacido. Tenga cuidado, porque fue un pueblo que Dios escogió para que Jesucristo viniera como judío para traernos salvación a todos los hombres, judíos y no judíos. Así que, haciendo esta aclaración introductoria, voy a estar desarrollando este texto de la siguiente forma. Estas son las 4 partes en lo que lo vamos a desarrollar el pasaje de hoy, que es un poco extenso, así que nos vamos a detener solo en algunos puntos principales. En primer lugar, vamos a hablar de la autoconfianza de los judíos. Como es un juicio lo que está desarrollando el apóstol Pablo, hablemos entonces en primer lugar de esta declaración de autoconfianza de los judíos, lo que ellos se creían a sí mismos. En segundo lugar, vamos a hablar de la pecaminosidad de los judíos. Y cuando hablamos de la pecaminosidad, bien declarado ahí en los versos del 21 al 24, en tercer lugar, la verdadera circuncisión de los judíos, un tema que entra a colación y que incluso al día de hoy es muy discutido. Y en último lugar, la posición de los judíos y la posición de Dios. Y si esto lo vemos como un juicio, quiero, mi hermano, que cada vez que yo esté hablando de los judíos, como lo dice el apóstol Pablo, tú hagas un ejercicio conmigo. Y el ejercicio sea: quita el nombre judío y pon el tuyo. Porque quizás alguien dice esta mañana: bueno, eso es para judíos, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, eso es para aquellas personas, eso no tiene nada que ver conmigo. Nos vamos a dar cuenta a medida que desarrollemos el tema que esta acusación, muy bien, pero muy bien, que puede ser aplicada a nuestras vidas hoy. Incluso a nosotros como iglesia de Cristo, como creyentes hoy, en las partes o en los aspectos prácticos. ¿Ok? Así que veamos entonces los judíos en el banquillo de los acusados, después de Pablo haber desarrollado estos elementos. Y veamos la primera parte, la autoconfianza de los judíos. Si comenzamos con este elemento, ¿qué es autoconfianza para usted? ¿Cómo definimos autoconfianza? A ver. La confianza que uno mismo puede tener en sí. La autoconfianza, ¿es buena o es mala? Yo digo, bueno, ¿es buena o es mala? A ver, Pedro. ¿Cómo? Ya. Es decir, que buena y mala, depende. Depende. A ver, ¿cómo? A ver, defíneme eso. La autoconfianza, que es bueno tener esa seguridad de que tú puedes hacer algo, no sé, pero hay que tener mucho cuidado porque también esa parte Dios es que lo puede todo. Nosotros no tenemos la capacidad para ir por encima de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Es decir, que cuando hablamos de autoconfianza, depende de a qué estamos haciendo referencia, ¿verdad? Ahora veamos cuál es la definición del apóstol Pablo. Miren los primeros versos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Miren, en esta exposición todo parece indicar que lo que Pablo está haciendo, hermanos, literalmente mientras estudiaba este texto, es un juicio donde primero se presenta la falsa argumentación que tiene el acusado. Porque todo acusado, o casi todos los acusados, siempre dicen: no, yo no soy malo, no, eso yo no lo hice. No, yo no cometí ese error, no fui yo en realidad. Bueno, fíjense que aquí hay 10 cosas que los judíos se creían, y lo vamos a ver. 10 cosas en estos versículos que los judíos creían que lo tenían como autoconfianza. Y vamos a ver que en una parte era cierto, pero en cierta medida se habían completamente perdido. Miren lo primero. ¿Qué es lo primero que dice ahí? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿De dónde vienen los judíos? Rápido. De Judá. ¿Quién es Judá? Uno de los hijos de Jacob. ¿Quién es Jacob? Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. ¿Quién es Abraham? Padre de la fe, pero eso es una definición que se le ha puesto teológicamente. ¿Quién es Abraham? ¿Qué se le dijo a Abraham? ¿Qué se le prometió a Abraham? La promesa de que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Así que cuando estamos hablando de judíos,
me lleva una pregunta. Pero si Judá es una de las tribus, ¿por qué entonces ahora en el Nuevo Testamento vemos que judíos está haciendo referencia a cuál tribu? A todas. Bueno, solo recordamos que cuando se divide la tribu del norte y la tribu del sur, sabemos la historia, ¿verdad? Las 10 tribus del norte se corrompen con las tribus paganas. Las 2 tribus que se quedan en el sur, ¿cuáles eran? Donde reinó David. Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Y esas 2 tribus se quedan, ¿verdad?, bajo el mandato de David, y ya es lo que se conoce como el reino del sur y sus sucesores. Lo que pasa es que esa tribu comienza a ser predominante, y ya cuando vemos la historia incluso de Mardoqueo, es de Benjamín, pero se dice Mardoqueo el judío, es decir, que vemos como el nombre llegó a ser genérico. Así que cuando estamos hablando de Judá, ya no estamos hablando de una de las tribus, sino que estamos hablando específicamente de los judíos. Y una pregunta muy interesante: ¿qué significa Judá? El nombre, que fue el 4.º hijo de la mujer que se le dio ese nombre, y dice por algo se le da ese nombre. ¿Alguien sabe lo que significa Judá? Es muy parecido a Judas, que de ahí vienen judíos. No, ¿cómo que? Sí, uno dice Judas, eso significa traidor. Oye, yo te digo que eso significa traidor. Nada que ver. Significa alabanza. Y esto es interesante porque solo el hecho de ser judío y estar relacionado con la tribu de Judá, lo que se está diciendo, el nombre tuyo, de hecho eso fue lo que provocó allá con la sierva. Lo que provocó, dijo, este fue el 4.º hijo que me fue dado para alabanza. Y así se llamó, Judá. Así que el nombre de los judíos está estrechamente relacionado con la alabanza, con el regocijo. Y fíjense cómo el primer calificativo que da el apóstol es aquí: tú tienes el sobrenombre de judío. Es decir, tú tienes el calificativo o el distintivo de ser judío. ¿Qué pasaba con este término de ser judío? ¿Cómo los judíos veían a los gentiles? Definición: ¿qué es un gentil? ¿Qué es un gentil? Un no judío. Vaya, muy fácil. Un no judío. ¿Cómo veían los gentiles a los judíos? Rápido. ¿Cómo lo veían? Sí, como paganos, pero, a ver, perros. ¿Como perros? Ni más ni menos. Lo veían como perros. ¿Por qué? Porque estaban dedicados a dioses falsos. Ahora tú dices, está un poco fuerte en sus definiciones. ¿Y cómo veían los judíos a los samaritanos? ¿Que quiénes eran los samaritanos? Los que estaban en las 10 tribus del norte, que se fueron corrompiendo con otras naciones. ¿Cómo veían los judíos a los samaritanos cuando vemos aquel debate de Jesús y la samaritana que dice judíos y samaritanos no se llevan entre sí? ¿Cómo lo veían? Si veían a los gentiles como perros, ¿cómo ven a judíos que se han mezclado con gentiles y han perdido su identidad? Bueno, más que perros. Pudiéramos decir 2 perros. No, la cuestión aquí es que lo veían como gente abominable. Gente abominable. Y dice el apóstol Pablo: tú tienes el nombre o el sobrenombre de judío. Hermanos, evidentemente estos judíos se estaban jactando del hecho mismo de ser judíos. Y probablemente pensaban, visto que somos judíos, somos mejores que todos los demás. Es un sentimiento que a veces mucha gente se lo cree. Somos mejores que los demás. Yo soy de la tierra del tabaco, soy mejor que los demás. Yo soy de La Habana. Ya casi hoy no se encuentra nadie que diga que sea de La Habana y que sea de La Habana. Pero lo cierto es que lo que estamos viendo es una expresión de arrogancia, porque yo le voy a decir algo: yo estoy orgulloso de ser avileño pinareño y estoy orgulloso de ser cubano. Aunque mi país tenga tantas cosas que vaya contra Dios, yo estoy orgulloso de la patria donde nací, porque amo esta tierra. No los sistemas que gobiernan y no los sistemas que van contra Dios, pero amo porque aquí Dios decidió entre tantos lugares que yo estuviera aquí. Ahora, el problema con esto es que una cosa es que usted esté orgulloso de donde usted es a lo que estaba sintiendo este tipo de personas. De hecho, fíjense cómo va a continuar el argumento. Dice: y te apoyas en la ley. Aquí la palabra apoyarse viene del griego que significa tú estás descansado. Ese término
da la idea como una persona que llega a un lugar y se sienta a descansar y dice, aquí estoy reposando y estoy seguro. Bueno, ¿quién fue el que dio la ley al pueblo del Señor? Moisés. Dios por medio de Moisés. ¿Y cuál era el propósito de la ley? Para que vean los calificativos de esta gente, hasta qué punto era verdad. La pregunta, uno, Pablo le dice, ustedes tienen el sobrenombre de judío. Pregunta, ¿lo tienen o no lo tienen? Sí, pero hay algo detrás de eso que Pablo lo está diciendo de una forma acusativa, y lo vamos a ver en los versículos posteriores. Dice, segundo, te apoyas en la ley. La pregunta es, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Para qué el Señor le dio la ley al pueblo? ¿Para guiarlos en qué? Pero cuando vemos ahora el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, dice que la ley vino a ser nuestro. La palabra de ayo viene del griego paidagogo, es decir, la ley vino a ser nuestro pedagogo, vino a ser nuestro mentor, vino a ser nuestro guía. En otras palabras, cuando estamos nosotros viendo en el Nuevo Testamento, hay dos culturas imperantes: la cultura de los judíos y la cultura greco-romana. En la cultura greco-romana, cuando el niño es menor de edad y la familia es pudiente, ponen un tutor o un mentor. ¿Y sabe cómo se llama ese mentor? Ayo. O en griego, paidagogo. Y es el que va a estar guiando al niño hasta que llega a la mayoría de edad, y el niño en la mayoría de edad ya se convierte en un adulto. En el contexto judío, también del Nuevo Testamento, tenemos que muchos de estos paidagogos se convertían en tutores o eran personas que enseñaban al niño a medida que los padres también le enseñaban en la casa. Ellos iban enseñando la ley del Señor. Eran especies de rabinos, especies de maestros. Pero cuando llegaban a la mayoría de edad, ya no necesitaban de esos tutores o mentores. Y dice Pablo, en ese contexto, la ley vino a ser nuestro paidagogo. O pedagogo, si lo traducimos así llanamente al español. Lo importante es, ¿la ley es buena o es mala? Es buena. ¿Por qué es buena? Porque la dio el Señor. Con eso termina la respuesta y tienen 5. Porque fue dada por el Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? Según lo que dice el apóstol Pablo, y Romano lo va a esclarecer, la ley vino a ser nuestro guía hasta que vino ¿quién? ¿Quién vino a darnos la plenitud de la ley? ¿Quién vino a cumplir la ley y a mostrarnos el camino de la ley? El Mesías. Entonces, dice Pablo a esta gente, y ustedes se apoyan en la ley. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, pero ahora donde viene la cuestión, depende. Depende, porque en esta gente estaba haciendo malo, porque le habían dado la espalda a Cristo. Seguimos el argumento, dice, te apoyas en la ley, te glorías en Dios. La pregunta es, ¿qué es gloriarse en Dios? ¿Qué es gloriarse en el Señor? Si puede decir conmigo, a ver. Cuando uno dice, gloria a Dios, Dios es mi Dios. Por eso, no estamos hablando aquí de cosas buenas o malas. Estamos hablando de cosas que dependen en quienes se están aplicando, van a ser buenas o van a ser malas. Y recuerden, era un grupo de judíos que Pablo le está declarando un juicio. Y hacia ahí van. Y dice, te glorías en Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que esta palabra de gloria se usa en la Biblia de dos formas. En una forma o un sentido favorable. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Gálatas 6:14, lejos esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor. Y ahí lo está usando de una forma favorable. Solo me gloriaré en la cruz. El problema es que el uso frecuente de este verbo de gloriarse está siempre en un sentido desfavorable en el Nuevo Testamento. Recordemos los corintios, hermanos. Los corintios se jactaban y se gloriaban con referencia al hombre. Yo soy de fulano, yo soy de no sé quién, yo soy de este, yo soy de otro. Que incluso le dijo el Señor a Pablo en un momento de desesperación: bastas de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estaba hablando de el contentamiento de tener la plenitud en Él. Ahora, el problema con esto, miren, le voy a poner dos oraciones y usted me dice qué le parece la primera y después la segunda. Primera oración: me glorío de que soy hijo de Dios. Positiva, negativa, mala, correcta.
Le doy gloria al Señor porque soy su hijo. Está bien. Segunda oración. Me glorío de la relación que yo tengo con el Señor. Me glorío de mi tiempo de oración hacia el Señor. Yo me glorío de cuánto yo estudio la Biblia. Una cosa es gloriarse del Señor y otra cosa es gloriarse de tu relación con el Señor o de tu beneficio hacia el Señor. En otras palabras, hermano, gloriarse del Señor debe ser nuestro propósito de vida. Que todo lo que hacemos sea para su gloria, pero ten cuidado, porque si yo veo a alguien digo, sí, pero es que mira, yo soy cristiano, yo soy mejor que tú, porque yo tengo al Señor. ¿Te das cuenta? Porque yo voy hacia la vida eterna. Es cierto que tú vas hacia la vida eterna, pero cuando hay alguien con esa actitud, es una actitud peligrosa, hermano. Y es triste porque así hay gente a veces en las congregaciones. ¿Qué tiempo tú llevas en el Evangelio? Te dice alguien cuando comenzaste. A ver, ¿qué tiempo llevas? No, estoy empezando, incluso todavía. ¿Cómo te falta por recorrer? Yo llevo 45 años. ¿Qué tiempo llevas estudiando la Biblia? No, estoy empezando, estoy ahí en Timoteo. Desaprobé este miércoles, el otro también. Oye, no apruebo una con ese profesor. Y dice, yo también desaprobé, pero ya estoy aprobado. Hermano, es triste y usted se puede reír, pero esto es una realidad de la vida cristiana. Hay gente que incluso puede creerse, fíjense, creerse, porque no es una realidad, puede creerse que es mejor que otro que sea creyente o no creyente. Y eso se conoce como vanagloria, eso se conoce como arrogancia, eso se conoce, mira hermano, ¿sabe una de las cosas, y siempre doy este testimonio, una de las cosas que más me impactó a mí estudiando en Inglaterra, fueron muchas, pero una de las cosas que más me impactó es en una ocasión uno de nuestros tutores que nos estaba dando las clases de idioma en ese momento, nos dijo, cuando fui a buscar a mi tutor, y estamos hablando en un contexto académico, estamos hablando Cambridge, es decir, que estamos hablando en la mata de la teología o de los mejores lugares para escribir libros cristianos y todo lo demás. ¿Y sabes lo que me dijo ese profesor? Me dijo, mira Ale, cuando yo fui a buscar el tutor, imagínate cómo buscar el tutor en la universidad, bueno, según ellos, yo creo también, pero no vamos a entrar en ese detalle, de las mejores del mundo, o la mejor del mundo, o una de las mejores del mundo. Yo fui a buscar un tutor entre todos esos profesores y me dijo, ¿sabes qué fue lo que me propuse? Voy a buscar un tutor que tenga a todos sus hijos en el Evangelio, que esté sirviendo al Señor, que no solo esté escribiendo nada más, sino que esté también trabajando con la gente. Dice, Ale, qué difícil me fue, pero lo encontré. Yo le dije, pero ¿y eso? ¿Y no era mejor buscar, no sé? Yo en mi ingenuidad, un tutor que haya escrito libros, me dijo, Ale, aquí todo el mundo escribe libros. Todo el mundo aquí ha escrito 5 o 6 libros, y más todavía. Pero yo quería buscar a alguien que lo que estaba enseñando y lo que estaba diciendo lo estuviera viviendo, y que no tuviera las manos y los pies dándose alabanza nada más y reconocimiento. Hermano, es triste, pero a veces sí nosotros vemos gente. A veces sí nosotros vemos gente incluso dentro de la iglesia. Por eso le decía que mientras estemos hablando de los judíos, piensa por un momento cómo esto puede afectar tu vida, porque el apóstol está diciendo, te glorías en Dios. Así que, aunque el gloriarse en el Señor es maravilloso, el problema está cuando te jactas en tu relación con Dios. De lo único que yo puedo jactarme, yo no sé usted, pero cuando yo pienso en mi relación con Dios, siempre hay algo. Señor, todavía puedo mejorar mi relación contigo, porque a veces pierdo el tiempo en tanta bobería. Y en cualquier cosa se me va el tiempo, y en esto, en el trabajo, en tantas cosas. Tenga cuidado. Y eso lo he dicho siempre, de ese tipo de personas que usted ve que le encantan las redes sociales y es un show, porque simplemente dice, coja así, se pone y dice, aquí, orando al Señor. Yo entiendo que tú pongas fotos de algún ministerio, de algo que se está haciendo como iglesia, pero de tu tiempo a solas. Quizás usted no esté de acuerdo conmigo, pero para mí eso se llama prostitución espiritual. Porque mi tiempo de intimidad con mi Dios se llama tiempo de intimidad.
con Dios. Ahora, lo que el apóstol está diciendo, dice, te glorías en Dios, sigue diciendo, conoces su voluntad. Claro que los judíos conocían su voluntad, porque era el pueblo escogido del Señor. Sigue diciendo, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Claro que tú, enseñado por la ley, sabes qué decidir y qué no decidir. Pero recuerden, se le está diciendo a un grupo de personas de dudosa procedencia en su piedad. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Y aquí es muy importante porque aparece por primera vez esta palabra. No sé si la pueden ver ahí. Dice, y confías. Y es importante porque esta palabra y los versículos siguientes nos va a dar cuenta que todos estos 10 elementos que estas personas tenían eran negativos para ellos. Ellos lo usaban como algo provechoso, como algo ventajoso, y Pablo se lo está diciendo. Es como, le voy a poner el ejemplo. El profesor llega al aula, los estudiantes se han portado requete mal, y el profesor comienza así. Qué bueno que estoy en la mejor aula de la escuela. Qué bueno que estoy en el aula que tienen el nombre o el sobrenombre del mejor grupo de la escuela. ¿Cómo está siendo interpretado eso en un grupo que se acaba de cortar terriblemente? ¿Se da cuenta? La pregunta es, ¿lo que está diciendo el profesor es mentira? No, es verdad. Pero en el contexto que se lo está diciendo, tiene doble propósito. Es como el profesor al estudiante más malcriado y al estudiante más revoltoso, ¿cuál es una de las estrategias que tiene que hacer para eliminarlo? Alguien que nadie me va a decir que votarlo. Conviértelo jefe de destacamento. Dar una responsabilidad de disciplina. Y ya se acabó. Dice, tú que eres tan preparado para estos temas de disciplina, ayúdame con la disciplina en el aula. Ya no puede hacer porque él mismo se va a poner regla. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es desenmascarando cada una de las características que eran reales que tenían estos judíos, pero que en algún momento, hermanos, como vamos a ver en el Nuevo Testamento, hermanos, los judíos eran el pueblo del Señor y fue el pueblo que llevó al Señor a una cruz. Los judíos eran el pueblo de la ley y fue el pueblo que tenían maestros paganos y maestros perversos que ya no estaban enseñando la ley. Y fíjense entonces cómo dice el apóstol, y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Este proverbio o esta frase proverbial me recuerda a mí una idea que quisiera leerte. Yo creo que lo que Pablo le está diciendo, tú deberías ser guía de ciegos y estás convencido que lo eres, pero en realidad tú eres un ciego. Creo que esa es la idea que está detrás de toda esta frase. Tú deberías ser guía de ciego. ¿Por qué? Porque fuiste el pueblo escogido para anunciar que el Mesías vendría. Ahora, tú te crees que eres guía de ciego porque tú dices, tengo la ley, soy judío, soy el pueblo escogido de Dios, Zeus no es mi Dios, Afrodita no es mi diosa, los dioses del panteón, ninguno de ellos son mis dioses, Jehová es mi Dios. Y dice, tú confías en que tú eres guía de ciego. Tú confías en que eres luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. La frase que usa ahí Pablo para hablar de instructor es la misma palabra que se usa para el maestro de un niño. Ese que toma al niño y empieza a enseñarlo desde los primeros pasos. Y empieza a enseñarlo en cada uno de los pasos que debe dar. Que necesita paciencia, necesita sabiduría, necesita tiempo. Y Pablo está diciendo, y ustedes son instructores de los ignorantes, y es la palabra que se usa ahí en griego para indoctos, de los insensatos, de los tontos. Ustedes son instructores de ellos. Sigue el verso 20. Maestro de niños. Dice la última característica, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. ¿Qué es ciencia y qué es verdad en este contexto bíblico? Se vuelve a unir el propósito que estábamos hablando anteriormente
de la ley del Señor. ¿Para qué fue dado la ley del Señor? Para instruir cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino perfecto de Dios. Y está diciendo de la ciencia y la verdad. Por favor, no estamos hablando de lo que el mismo apóstol Pablo más adelante llamará la falsa ciencia o el falso conocimiento. Estamos hablando del verdadero conocimiento, estamos hablando de la verdad de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Claro, tú eres instructor, eres maestro, te crees que eres guía, te crees que eres luz. Claro, tú tienes la ley. Y una vez más, hermanos, Pablo está haciendo su argumento inicial de la autoconfianza que dicen tener estas personas. Pero antes de pasar a la acusación que Pablo va a hacer en los versos siguientes, quiero que por un momento, hermanos, pensemos en esto. Estas 10 afirmaciones del apóstol en estos versículos deberían retumbar en nuestras mentes y deberían sonar más o menos así. Quiero que pienses conmigo. Recuerda, estamos hablando los judíos en el banquillo de los acusados, pero ahí yo quiero poner mi nombre para ver cómo esto también puede hablar a mi vida. Si yo te preguntara ¿cuántos años llevas en la iglesia? No me respondas. Pero si yo te preguntara ¿cuántos años llevas en los caminos del Señor? Y tú dices llevo 2 años, 5 años. La pregunta no es simplemente cuántos años llevas en la iglesia, sino cuántos años tú estás aprovechando y dando frutos en la iglesia. Entonces el que diría, llevo 30, llevo 60, y yo no estoy diciendo, ojo con esto, hermano, yo no estoy diciendo que llevar muchos años, hermano, pero lo triste del caso es que en muchos lugares, y no estamos nosotros exentos de eso, hay gente que mientras más tiempo lleva, algunos empiezan a endurecerse de tal forma que se creen los dueños del evangelio, que se creen los dueños de la iglesia, que se creen que los pastores, diáconos y todo el mundo tienen que hacer caso a lo que ellos digan porque son la ley en la iglesia. Hermano, usted no es nadie. Ni tú ni tu familia, ni yo ni la mía. Si tú y tu familia no están en esta iglesia seguirá siendo iglesia del Señor. Si mi familia y yo no estamos en esta iglesia seguirá siendo iglesia del Señor, porque no somos imprescindibles en este cuerpo. Imprescindible es la cabeza, que es Jesucristo. Por eso yo no puedo pensar que porque tengo el privilegio, y escuche cómo lo estoy declarando, porque tengo el privilegio de llevar muchos años en este lugar, soy mejor que el que acaba de entrar. No, usted es tan bendecido y tan importante como ese que acabó de llegar. ¿Por qué razón? Porque esta es la iglesia de Cristo, no es la iglesia tuya, no es la iglesia mía. Entonces cuando nosotros vemos esta definición, nosotros deberíamos pensar, ¿qué estoy haciendo yo con mi tiempo en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo con mi tiempo de creyente? ¿Qué estoy haciendo yo con mis dones, con mis talentos? Si tú, después de llevar un tiempo en esta iglesia local, tú dices, yo todavía no sé cuáles son mis dones y cuáles son mis talentos, por favor, cuando terminemos el tiempo vamos a hablar. Porque has perdido el tiempo miserablemente. ¿Por qué razón? Porque una de las formas que el cristiano tiene de descubrir sus dones y talentos es siendo parte de la iglesia, congregándose en la iglesia, hablando con los hermanos, viendo este ministerio, viendo el otro, escuchando la palabra, sintiendo ese deseo de que, ¿y cómo yo puedo servir aquí? ¿Y cómo yo puedo ser parte en esta iglesia del servicio al Señor? Por eso cuando Pablo le está hablando a los judíos, está declarando su autoconfianza. Dice, ustedes en su corazón se creen esto, tienen la palabra, tienen la instrucción, tienen todo. Pero lo que debería ser una ventaja para ustedes está siendo una acusación. Y miren entonces ahora, a partir de los versos 21 al 24, la acusación que hace el apóstol a través de preguntas para estos judíos y declara la pecaminosidad. En primer lugar dice, tú pues que enseñas a otros. Y es como que el tono va subiendo. Es como que el tema ahora se va poniendo un poco más agresivo, porque quizás hasta este punto todavía hay alguien que dice, sí, yo sí, como yo sé de la ley. Sí, yo he discipulado a mucha gente. Sí, yo he hecho esto. Y ahora entonces viene la acusación y dice, tú pues que enseñas a otros. Pablo está dando por sentado de que ellos eran maestros innatos. Dice, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y es como esa primera frase que empieza a ser así, el piñazo en el estómago. ¡Pum! Tú que estás
enseñando en la calle, tú que le estás diciendo a otros y le estás dando enseñanza a otros, tú mismo no te enseñas. Hermanos, en una sociedad que tiene doble moral, esto es lo más natural. ¿Por qué? Porque el mismo que te dice no fume, que fumar daña la salud, prende el cigarro y dice fume, que bien enseñó hoy, qué bueno que dio esta enseñanza. Tú puedes, primera acusación, tú puedes que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? La pregunta retórica, en el estilo paulino, una de las cosas que tiene es que no es una duda que tiene el apóstol. Es una pregunta que se hace pero que se sabe la respuesta. Y la respuesta en este caso, ¿cuál es? Tú que estás enseñando, ¿no te enseñas a ti mismo? Quita los dos signos de interrogación y déjalo como afirmación. Y sonaría así: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Ese es el propósito de una retórica en este texto. Esta es la cara de la hipocresía. Esta es la cara de la hipocresía. Que una persona está enseñando a otro, pero él mismo no lo aplica. Él mismo no lo vive. Él mismo no lo hace. Segunda acusación: tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Pero pensemos por un momento que se le está hablando a los judíos. No se le está hablando a gentiles, paganos, perversos, que robar es parte de su deporte, de su vida. Se le está hablando a lo que debería ser el pueblo de Dios. Y se le está diciendo: tú que predicas, no solo que estás hablando ahora, enseñando, tú que predicas, tú que lo anuncias, que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Bueno, piensa por un momento que una persona te pueda estar diciendo: tú no deberías hacer eso, eso está mal, y tú dices: bueno, es verdad, y que esa persona lo está practicando. Esa es la cara de la misma hipocresía. Y en estos años de ministerio he conocido tristemente muchas personas que han sido látigos. ¿Y a qué me refiero con látigos? Que son esa gente que todo el tiempo tú lo ves hablando de todo el mundo. Y fulano, ¡bra! Y el otro, ¡bra! Y hablan hasta de su familia. Hablan. Hermanos, esa gente nunca ha terminado bien en los caminos del Señor. Y nunca termina bien en los caminos del Señor. La gente de doble ánimo, la gente de doble moral, la gente hipócrita, no termina bien con Dios. Y ojo como lo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo de que alguien cometa un error. Usted y yo, claro que cometemos errores. Pero una cosa es lo que está ocurriendo con esta gente. Dice: tú que dices que no se ha de adulterar, ¿tú adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Y me voy a detener rápidamente aquí. Porque esto, por un momento yo pienso que se lo está diciendo a un gentil, de hecho los gentiles o los romanos, una de las cosas por las que podían matar a alguien era por los ladrones de templo, los salteadores de templo. Es decir, disculpen, en el contexto gentil eso era muy común, pero se le está hablando a judíos. Se le está hablando a judíos. El templo fue dado por el Señor. Él fue dado, de hecho, los planes de cómo debía ser, el Señor le dijo a Moisés cómo debía hacerlo. Le dejó los planes y se lo dijo a David, cómo él quería que fuera su templo, cómo él quería que fuera su casa. Mira lo que Pablo le está diciendo a los judíos, precisamente aquellos que se le había dado el templo. Tú que dices, o que tú que abominas a los ídolos, es decir, tú que odias, desechas a las imágenes, a los ídolos, cometes sacrilegio. La palabra sacrilegio viene del griego hierosuleis. Hierosuleis. Y esa palabra hierosuleis significa literalmente robar en los templos. Por eso yo creo que se entiende mejor así, el sacrilegio es ese. La pregunta es: ¿cómo un judío puede robar en el templo? Hablábamos Nelson y yo hace unos días de este texto, y él me comentaba una idea que le dije que creo que también es muy prudente, de que un judío podía robar en el templo cuando no estaba cumpliendo con su ofrenda o con su sacrificio. Pero esta palabra no es para ese tipo de robo. Es decir, no es para un robo pasivo.
no es para un robo inactivo de que tienes que hacer algo y no lo estás haciendo, de que tienes que traer algo y no lo estás trayendo. Esa palabra es para un robo activo, que lo que está ahí adentro te lo estás sacando y te lo estás llevando. ¿A dónde? Podía llegar la desfachatez. Mira, hermano, así es el corazón de un religioso. Así es el corazón de un hipócrita, que tiene una apariencia, pero por dentro es esto: un ladrón de templo. En la imagen de pecado para los judíos cabe de todo, pero robar un templo no existe. Pero sí, tenemos ejemplos de eso. ¿Alguien recuerda el ejemplo de aquellos hermanos sacerdotes que eran no solo ladrones de templo, es decir, no solo que se robaban la comida que traían en las ofrendas, sino que se acostaban con las mujeres que cuidaban en la puerta? Aquellos perversos, ovnis y fines, aquellos perversos en la misma casa del Señor hacían todos estos sacrilegios y todas estas perversiones, y eran los sacerdotes del Señor. ¿Cómo terminaron? Muertos. ¿Cómo terminaron? Muertos. Así que lo que Pablo está hablando aquí como acusación, mire, hermano, las acusaciones cuando vienen de parte del Señor son las peores, porque son acusaciones genuinas. No es como la acusación que alguien te puede hacer, que pueda estar equivocada, que pueda estar parcializada, que pueda estar tergiversada. Las acusaciones cuando vienen del cielo para nuestras vidas son directas y cuidado. Y cuidado porque te destruyen o nos destruyen. Así que lo que el apóstol está diciendo: tú que abominas a los ídolos, en otras palabras, tú que pasas por Jerusalén y miras el templo de Afrodita y dices: oh, mira esa diosa pagana, y ves entonces a Apolo, mira ese dios pagano, y mira ese otro, y mira a Baco, y mira no sé quién, y cuando llegas a la casa de Dios te roba lo que está ahí. Hermano, la cara perfecta de un hipócrita. Dice el versículo 23: tú que te jactas de la ley, tú que te jactas. Por eso ahora entendemos un poco mejor lo que veníamos desarrollando desde anterior, lo que se venía diciendo anteriormente. Míralo acá. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorias en Dios, conoces su voluntad, instruido en la ley a probar lo mejor, confías que eres guía de Sion. ¿Se da cuenta usted que esta narración, a la luz de la acusación que viene ahora, todo es una farsa? Toda la imagen que te han montado es mentira. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Hace algunos años, aquí en Pinar del Río, cuando comencé, me dieron la licencia de la motorina. Usted sabe que uno pasa por diferentes etapas, ¿no? Al principio, cuando estás aprendiendo y todavía no tienes la licencia, tú tratas de no manejar por ningún lugar porque sabes que es incorrecto. Y aunque estés practicando y estés cerca, tú vas a un policía y te pones nervioso. Después, cuando te dan la licencia, tú estás ahí, que me paren, para que vea. Aquí está oficial. Bueno, hace algunos años, poquito tiempo de haber sacado la licencia, vi a un policía en su motor, que ese era el padre de la borrachera ese día. Carretera Viñales. Iba así. Y cuando yo iba saliendo de casa de los hermanos Juan y Isabel, lo recordarán, hermanos amados, y cuando iba saliendo ahí, en la motorina, me paro y digo: no, ¿y esto qué? ¿Y esto qué cosa es? Porque era vestido con su uniforme en su moto oficial, y era así, iba así por ya 6 de la tarde, cayendo la noche, así, hermano, no estoy exagerando. Claro, ese mismo al otro día, sobrio, me coge a mí y yo hago la gracia a la vez, ven, entra. Eso no se hace, eso va contra la ley, infractor, violador de la ley, multa para ti. Pero él lo hizo. Él lo hizo. Y vestido en sus funciones. Lo que Pablo está diciendo: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Para nosotros eso no es algo esotérico, algo que no existe. Hermano, nosotros sabemos que muchos de los que más infringen las leyes en este país son los que deberían estar aplicando, porque es parte de la naturaleza perversa de los hombres. Ahora, lo que Pablo le está diciendo: tú que te jactas que se te ha dado la ley del Señor, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y esto es importante, porque mucha gente podía ver a estos judíos y podía decir: qué gente más piadosa,
Pero ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Lo que va a decir ahora el versículo 24. Después de estas 4 acusaciones, miren el argumento de la acusación principal. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermano, aquí Pablo está haciendo una referencia de Isaías. Voy a poner por acá abajo los que toman nota. Isaías 52:5 y Ezequiel, si quieren anotarlo, Ezequiel 36:20. Isaías 52:5 y Ezequiel 36:20. Son 2 contextos diferentes, pero cuando leemos Isaías 52 nos vamos a dar cuenta que el pueblo en cautiverio, una de las cosas que tienen las naciones es que cuando una nación conquistaba a otra nación, se estaba abochornando o se estaba humillando a esa nación y a los dioses de esa nación. ¿Por qué? Porque esa nación había conquistado. Ahora, cuando vemos este contexto, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, en muchas ocasiones el pueblo del Señor en rebeldía contra Dios, Dios que le mandó como juicio naciones vecinas que los destruyeran, pero esas naciones vecinas no sabían o no entendían o no pensaban que ellos eran parte del juicio, y muchos de ellos decían: mira, nosotros vencimos esta nación y vencimos su Dios, cuando era el Dios de los judíos o el Dios del pueblo de Israel que estaba enviando a esas naciones como juicio. ¿A dónde quiero llegar con esto? Lo que Pablo dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Cuando los gentiles miraban a muchos de estos judíos, blasfemaban el nombre de Dios, decían: Dios no existe, Dios no es real, nuestro Dios es más fuerte. Pero no era por la debilidad de Dios, sino por el pecado de su pueblo, que Dios mismo les castigaba. Si hacemos una aplicación a nuestras vidas, muchas veces los impíos blasfeman el nombre del Señor por tu culpa y la mía. Muchas veces los no creyentes, por tus actitudes en el barrio, en la casa o en el trabajo, blasfeman el nombre de Dios y dicen: mira el religioso, mira la religiosa, y eso que es hija de Dios, y eso que es hijo de Dios. Porque el impío, la mayoría de las veces que piensa en Dios en relación con nosotros, es cuando ve algo mal, no cuando ve algo bueno. Entonces, cuando estamos viendo esta imagen, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, la pregunta es: ¿cómo de profundo o cuán profunda era la pecaminosidad en este pueblo? Se puede resumir con esta palabra: eran los perfectos hipócritas. Hermano, ten cuidado, porque así hay gente a veces en las iglesias. Gente que son máscaras de cristianos, no son cristianos. Son máscaras de cristianos. Tú hablas con ellos y es una verborrea. Y es una rebuscadera de palabras religiosa. Que tú dices: para, como que hay algo aquí que no. ¿Cómo tú sabes un cristiano genuino de un cristiano hipócrita? Bueno, evidentemente son muchos elementos, pero uno de ellos es que el religioso, el de la máscara, una de las cosas que no va a faltar, escucha bien, una de las cosas que no va a faltar en su vida es la arrogancia. Una de las cosas que no va a faltar en su vida es la autofelicitación, el autorreconocimiento. No, porque yo, miren, bueno, una de las cosas que cuando estamos dando las clases a los estudiantes del seminario de predicación, le decimos: cuidado con predicar de ti, porque la gente no necesita aprender de ti, necesitan aprender de Cristo. Si vas a usar algo tuyo, que sea como un testimonio, pero no llenes tu predicación, tu conferencia o tu clase de ti. No, porque yo en realidad esto, no, porque yo en realidad esto, no, porque yo en realidad esto, no, porque yo en realidad esto. Entonces, ¿a quién tenemos nosotros como imagen? ¿A ti o a Jesucristo? No, porque si fuera yo hiciera esto, no, porque si fuera yo hubiera cambiado esto, no, porque si fuera yo. Hermano, así hay mucha gente religiosa, hipócrita en la iglesia. Y tristemente hay que decirlo, pero muchas veces los vecinos no vienen porque dicen: no, pero si fulano, si yo lo vi el otro día dando tremenda arteria de galleta en la guagua. Y que mira, vamos sentado ahí, ¿qué cosa es eso?
Una ocasión alguien me dijo hace muchos años: pastor, es que tu iglesia está llena de hipócritas. Compadre, venga, aquí nos falta más gente. Echa para acá, que hace falta otro hipócrita más como tú. Sí, porque la gente, para medir desde afuera, no estoy diciendo que eso sea una justificación, porque el que no viene a la casa del Señor, el que no se humilla, o el que no se arrepiente de sus pecados, cuenta le dará a Dios en el día del juicio final. Pero, hermanos, a veces la gente alrededor nuestro no quiere saber de Dios por nuestras actitudes o por nuestro testimonio. En una ocasión llegué a un trabajo de alguien, de un cristiano, y cuando llego, digo: no, yo soy familia no, fulano es muy buen amigo mío, y él creo que está en la directiva de este trabajo, es jefe aquí. Me miraron así, vale, pasa. Y yo dije: ay, mi madre, yo que pensé que con eso era un calificativo para que me tenga un mejor trato, no sé qué. No, pasa. La cara de esa persona cuando le mencioné un creyente fue de repugnancia. Ahora, yo lo que no sé si era con justificación o sin justificación. Pero mis hermanos, la cuestión que Pablo está resaltando aquí, como está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Hermanos, tengamos mucho cuidado en cómo vivimos la vida cristiana. Porque mire, está claro que usted puede tener un problema con el vecino, puede tener un problema en el trabajo, está claro. Pero la cuestión es que yo no dejo que ese problema siga siendo toda una vida un problema. Dice la palabra, y lo vamos a ver en una de estas predicaciones: en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Que si la gente quiere ser tu enemigo, que sea por ellos, no por ti. Que si ellos quieren estar enemistados, que sean por ellos, no por ti. Porque el nombre del Señor, como era blasfemado por medio de estos judíos y su testimonio perverso, así puede ser en ocasiones blasfemado por nuestra actitud. Y la cuenta que tenemos que sacar es esta: si haciendo las cosas bien la gente va a hablar mal, imagínense si le damos razones de malas acciones. Siguiente idea que quiero destacar en esta mañana: la verdadera circuncisión de los judíos. Recuerden, en el banquillo de los acusados están los judíos. Los primeros versículos que hizo Pablo: declarar su autoconfianza. La segunda idea, ¿cuál fue? Declarar su pecado. La tercera, y esta es la más, no voy a decir hiriente, pero es la más tajante: hablar de la circuncisión para un judío es hablarle de toda su identidad. Y vamos a ver cómo Pablo lo desarrolla. Dice el apóstol, primero mire cómo habla de la importancia de guardar la ley. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué cosa? Incircuncisión. Primero, ¿a quién le fue dado la señal de la circuncisión? No todos a la vez. Sí, porque hay gente que después va a ver el video y no sabe que ahora todo el mundo está. No todos a la vez, a ver, uno solo. Abraham le fue dado la circuncisión. La circuncisión es quitarle el prepucio al miembro reproductor masculino. Se le quita el prepucio al hombre. Y es una señal que el Señor le da a Abraham. ¿Dónde? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo de la Biblia está eso? ¿En qué libro? ¿Macabeos qué? ¿Sí? Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, el Señor le da la señal del pacto a Abraham y le dice: así quitarás al octavo día el prepucio de todo hijo varón, será consagrado al Señor. Esta es la señal de mi pacto con mi pueblo. Cuando un judío, de hecho, esa era la forma de conocer si un judío verdaderamente lo era, porque todo judío varón estaba circuncidado. Ahora, entrando en este elemento, hermano, una de las cosas que diferenciaba esta nación de cualquier otra nación era su circuncisión, que había sido dada por Dios. Era una señal de sangre, era una señal visible para los varones de parte de Dios, diciendo: esta es la señal de que ustedes son mi pueblo. Así que una de las cosas, incluso ustedes recordarán que Pablo, cuando está hablando de sus calificativos, dice:
judío, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. ¿Qué estaba diciendo? Cumplido con toda la ley. Aquí en Cuba sería algo como vacunado contra el tuétano a los 5 años. Bueno, no sé si todavía eso existe. Pero lo que Pablo estaba asumiendo es: la circuncisión aprovecha, claro que aprovecha, porque es una señal de Dios, pero aprovecha si guardas la ley. Quiero que entiendas esto porque pronto rápidamente voy a hacer un paralelo con la vida cristiana. Lo que Pablo está diciendo, fíjense cómo sigue el verso 26: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas, una vez más, que habla de guardar las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión por circuncisión? ¿Qué es lo que está diciendo aquí verso 25 y verso 26? Verso 25 dice: el que está circuncidado, si guarda la ley, aprovecha. Si no guarda la ley, es como si no lo tuviera. Segundo, el que no está circuncidado, si guarda la ordenanza de la ley, ¿no será eso tenido como si estuviera circuncidado? Como si estuviera viviendo para Dios. Verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero una vez más que dice, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Cuál es el argumento de Pablo? Debemos entender que lo más importante de la circuncisión es vivir la obediencia hacia la ley. Mis amados hermanos, si nosotros aplicamos esto al Evangelio, el hecho que usted esté aquí y lleve tiempo aquí, lleve años aquí, no significa que usted es hijo de Dios. El hecho que usted incluso pueda estar sirviendo en un área, no sé, desarrollando algún ministerio, no significa que tú seas hijo de Dios. Voy a hacer la pregunta desde otra perspectiva. ¿Cómo tú sabes hoy que si mueres vas al cielo? No me respondas, pero piensa. ¿Cómo tú sabes hoy que si Dios se presentara en este lugar, te llevaría con Él? ¿Cómo tú sabes que serás acepto delante de Dios? Y si en la oración, para que ni pienses de esa forma, si en la oración tú dices, no, porque mira, yo llevo tanto tiempo en la iglesia, no, yo leo la Biblia, incluso yo le predico a mi familia. Si todo eso está en lo primero de tu oración, está mal. La circuncisión para muchos judíos, que era la señal, hermano, se lo voy a poner de esta forma. ¿Qué es esto? Bueno, los que tienen 20-20. El anillo, pero el anillo específicamente ¿cuál? De compromiso. Este fue el que usé de mi pacto con mi esposa. Bueno, este fue arreglado después, porque en aquel momento, bueno, la historia es larga. Por falta de oro se me partió 2 días de la boda. Me quisieron ayudar, pero me quitaron demasiado oro. Pero bueno, este es el anillo que representa el pacto con mi esposa. Mi pregunta es, yo me paro en cualquier lugar y digo, miren, esta es la señal de que yo le estoy siendo fiel a mi esposa. Mírenlo ahí. Esta es la señal. Esto es lo visible. Dice, este es el símbolo. Este es el símbolo. ¿Cuál es la señal de que yo le estoy siendo fiel a mi esposa? En mi corazón. En la práctica, en la vida, en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar. Esa es la verdadera señal. Esto es un símbolo. Hermanos, los judíos, lo que era el símbolo del pacto con Dios, que era la circuncisión, una marca física, la habían convertido como lo más importante. Tanto así que incluso en una discusión en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, ¿qué era lo que se estaba debatiendo? Que para ser salvo había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Habían puesto el símbolo como la esencia. Y ahí está el problema. Porque la vida cristiana, el tiempo que tú llevas sirviendo al Señor y las cosas que tú haces para el Señor, son oportunidades que Dios te da, pero no son sinónimo de que tú eres creyente. Mis amados hermanos, lo que Pablo nos está diciendo en este elemento es la importancia de guardar la ley. En segundo lugar, lo vamos a encontrar en el verso 28, cuando se nos dice, la verdadera circuncisión es la del corazón. Y mire cómo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Esto es ofensivo cuando Pablo lo está diciendo. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Con este versículo
Una de las cosas que está haciendo el apóstol Pablo es desmantelando la idea de que tú eres judío, es decir, del pueblo del Señor, le perteneces al Señor, por el símbolo que Dios mismo le dio. ¿Por qué razón? Porque Pablo está predicando a los judíos en el contexto de que el Mesías que había de venir ya vino. Y Pablo les está anunciando que así como se guarda la ley, aunque no tenga la circuncisión, está viviendo para el Señor. ¿Por qué? Porque ha aceptado al Mesías. Y así como en esta segunda parte dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente de la carne, lo que Pablo les está recordando es que su confianza no puede estar en su descendencia. Hermano, una de las cosas que tenían los judíos es que les encantaba sacar su genealogía. No, yo soy de fulano, mi padre es tal, y mi abuelo y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Somos hijos de Abraham, le dijeron al Señor. Nunca hemos sido esclavos, le pertenecemos a Abraham. No necesitamos de nada de esto, porque somos hijos de la ley. Y lo que la palabra del Señor nos dice, verso 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Voy despacio con este verso 29. Sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En el interior. Y la circuncisión es ¿cuál? La del corazón. ¿Qué pasa? Que muchos de estos judíos, es cierto, estaban circuncidados, no tenían prepucio, pero su corazón, ¿cómo era? De piedra. Era un corazón duro. Un corazón de piedra. Y fíjense lo que está diciendo el apóstol. La verdadera circuncisión es la del corazón, la que es en el espíritu, no en letra. Y me encanta porque dice la alabanza. ¿Recuerda qué significa Judá? Alabanza. Dice la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mis hermanos, Pablo no está cambiando la ley. Pablo está demostrando que ahora en Jesucristo el nuevo pacto es aplicado para con los creyentes, donde anteriormente para pertenecer a las promesas y ser parte de ellas tenía que ser del pueblo del Señor, tenía que ser circuncidado. Ahora en Cristo lo que Pablo está diciendo, no hay nada que tú puedas tener, agarrar o abrazar que te haga sentir importante para Dios. Es por su gracia, es por su perdón. Voy a hacer la aplicación que les había hablado. Amado hermano, lo más importante que puede estar en tu vida y en la mía es que hayamos creído por fe, es que hayamos confesado al Señor en arrepentimiento, que vivamos para Él. Una de esas herramientas que el Señor nos da en la vida cristiana es nuestra lucha constante contra el pecado, su palabra, la oración, el congregarnos, el servirnos. Pero no olvidemos que la circuncisión o la marca de nuestra salvación ha sido el Espíritu Santo que se nos ha dado como iglesia. ¿Alguien dice amén? Hermanos, si tú y yo le pertenecemos al Señor, no es por lo que nosotros podamos tratar de demostrar al mundo, sino fue por lo que Cristo le demostró al mundo a través de nosotros. Y es que hay perdón y hay arrepentimiento para los cristianos. ¿Alguien dice amén? Amén. Así que en último lugar, veamos entonces cómo termina la posición de los judíos después de hablar de su autoconfianza, después de hablar de su pecado, después de hablar de la correcta circuncisión que se debe aplicar. Miren cómo concluyen estos versículos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Pregunta Pablo. ¿Qué ventaja tiene? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Por qué Pablo hace estas dos preguntas? Porque bueno, si usted lee los versículos que acabamos nosotros de mencionar, tú dices, bueno, se acabó, ya, la circuncisión te está por gusto todo. Pablo dice, ¿qué ventaja tiene eso? Dice el verso 2, mucha ventaja. Recuerde, esto no es antisemitismo, esto no es odio hacia los judíos, esto es mala aplicación de los judíos en cuanto a la salvación, y Pablo lo está corrigiendo con el Evangelio. Dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra del Señor. Hermano, si usted y yo, como lo muy probable sea, no somos judíos, no hay de qué temer, pertenecemos al pueblo del Señor. Pero si entre nosotros hay un judío, gloria a Dios,
porque si se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesucristo, también es del pueblo del Señor, de la iglesia del Señor. No como algunos han inventado en una teología no sé sacada de dónde, que el judío se va a salvar solo por ser judío. Hermano, a la luz del Evangelio, el judío se salva por confiar en Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad revelada, hecho carne, vino hacia nosotros para darnos vida y vida eterna. La salvación solo es posible por medio de Cristo. ¿Por qué razón? Porque toda la ley apuntaba a ¿quién? A Cristo. Así que cuando nosotros vemos, Pablo está hablando que los judíos tienen una posición ventajosa. ¿Cuál es? Que fueron el pueblo escogido por Dios para que viniera el Mesías. Verso 3. Pablo hace otra pregunta. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Y por qué he titulado esta parte la posición de los judíos y la posición de Dios? Porque Pablo empieza a hacer una serie de preguntas hipotéticas donde dice, bueno, ¿y qué pasa si algunos de ellos son incrédulos? En este caso era real, porque algunos judíos, incluso en el tiempo de Jesús, habían resultado ser incrédulos, blasfemos incluso. Y Pablo está diciendo, ¿acaso estos judíos que les fue dada la ley por haber sido incrédulos, es decir, por haber sido pecaminosos contra Dios, su palabra y el Mesías? Eso hace, esa incredulidad, hace que sea nula la fidelidad de Dios. Te voy a poner este ejemplo. Lo que Dios está diciendo es, lo que Dios está diciendo es lo siguiente. Dios escoge a Abraham. Lo escoge para que por medio de Abraham venga la simiente, que es el Mesías, Jesucristo, para darnos salvación. Ahora, lo que está diciendo Pablo es, bueno, ¿y qué pasa si algunos de ellos, del pueblo, fíjate, no está diciendo todo, dice, si algunos de ellos han sido incrédulos? Dios lo escogió, algunos de ellos resultaron ser incrédulos, la fidelidad de Dios entonces se acabó. Dios falló. Dice, no, Dios sigue siendo fiel, porque el medio fue el pueblo de Dios para que anunciara el Mesías, pero el fin es Jesucristo. Y que algunos no crean, que algunos fallen, que algunos vayan contra Dios, no hace que la fidelidad de Dios sea nula, es decir, que no valga. Una de las cosas que nosotros debemos entender, hermano, que el pueblo judío es un pueblo que, como vemos en la Escritura, fue usado por el Señor, y siempre de mi boca hacia ellos saldrá bendición. Siempre de mi boca hacia ellos saldrá bendición, y cuando hacen cosas malas, lo que saldrá serán oraciones. Señor, sé con ellos, perdónalos, que Jesucristo sea, por medio de la salvación que tú das, por medio de Cristo, sea con ellos. ¿Por qué? Porque de mi boca no va a salir maldición contra el pueblo que Dios dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Tenga cuidado usted. Tenga cuidado con la televisión cubana. Tenga cuidado, que ahí todo está parcializado para una banda. Tenga cuidado. El grupo Hamas es un grupo terrorista que pone bomba y mata gente. Y cuando te ponen de la otra parte, no le des la razón a ninguno de los dos. Dile, yo oro por los dos, porque ninguno se maten entre unos y otros. Pero tenga cuidado, porque a veces el cristiano, no, que esos hebreos están acabando, que eso sí, porque tú estás viendo una noticia parcializada. Yo no estoy defendiendo una parte ni otra, te estoy diciendo que Dios escogió a Abraham para que por medio de su pueblo viniera el Mesías. Nuestra oración es, Señor, gracias, porque escogiste ese pueblo para que viniera el Mesías. Pero de ese pueblo, muchos han resultado ser impíos, muchos hacen cosas perversas, y eso no es para gloria del Señor. Y muchos no han reconocido al Señor, pero el punto es, y fíjense, me encanta cómo termina Pablo esta idea, porque el punto es, la posición de los judíos es que algunos han fallado. Salen los judíos del plano, gracias. Salen los judíos del plano, ¿y qué es lo que dice Pablo? ¿Ustedes creen que eso va a destruir la fidelidad de Dios? Evidentemente no. Dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. La idea del apóstol Pablo es todo hombre sea mentiroso, sea Dios veraz. Mis hermanos, lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá. Aunque la gente diga Dios no existe, aunque la gente diga Dios mintió, aunque la gente diga Dios no ayudó a esa persona, o Dios no estuvo con ese niño, o Dios no estuvo con el otro, dice, sea Dios veraz, porque Dios es veraz, hermano. Dice, y todo hombre
sea mentiroso. El problema con esto es que hay gente que sí quieren ser ellos los veraces y hacer entonces a Dios mentiroso. Cuidado, porque de Dios nadie se podrá burlar. Y terminamos con los últimos versos hablando de la posición de los judíos y de Dios. Dice: y si nuestra injusticia hace resaltar, una vez más que dice Pablo, la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. La injusticia de los hombres que trae el castigo de Dios sobre las personas, eso me dice a mí que Dios es injusto. No, hermano, lo que a la gente no le gusta es el castigo. Lo que a la gente no le gusta es que le llame la atención. Lo que a la gente no le gusta es que se les corrija. Por eso dice el apóstol: en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgar a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pablo está haciendo un juego de palabras donde dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pablo está diciendo: yo soy judío, pero he creído en Jesucristo, he creído el Evangelio. Y aunque hay gente que me esté calumniando, y aunque hay gente que incluso esté calumniando a Dios, yendo contra Dios, recuerden, cuando en el juicio de Dios entendemos que Dios juzga con justo juicio, hermano, nadie le podrá replicar nada a Dios. A nosotros que nos encanta defendernos, a justificarnos, y no, yo no hice esto por lo otro, no, yo no hice... Delante de Dios nadie podrá justificarse. Así que Pablo lo que nos está diciendo, por una parte, ¿cuál es la posición de los judíos? Serán condenados, pero por medio de Cristo hay salvación. Y mientras unos fallan, resultan incrédulos, ¿qué resulta? ¿O qué resultado tiene? ¿O qué vale la posición de Dios? La posición de Dios es que Él sigue siendo fiel, es que Él sigue siendo justo. Hermano, no sé usted, pero si fuéramos nosotros hoy los que estuviéramos en ese banquillo de acusados, nosotros pudiéramos decir, al igual que los judíos, que nos sentimos autoconfiados en nuestras fuerzas, en lo que hemos logrado, a donde Dios nos ha traído, a la iglesia que pertenecemos, o la palabra que se nos enseña, yo tengo esto. No hay nada que se nos haya dado por la gracia del Señor de la cual nosotros podamos decir, esto lo alcancé por mis medios. Cuidado con la arrogancia, cuidado con la hipocresía y la doble moral. La pecaminosidad de los judíos, recuerden, nosotros somos llamados a vivir el Evangelio del Señor, a compartirlo con otros, pero a enseñarnos a nosotros mismos. Nosotros somos los principales recipientes de nuestras enseñanzas, de las enseñanzas del Evangelio. La verdadera circuncisión, tanto para judíos como no judíos, hermanos, la verdadera circuncisión es la que Dios hizo en el corazón nuestro. ¿Y cuál es la posición de los judíos y la posición de Dios? La posición de los judíos es que los que han ido contra Él serán destruidos, pero los que han aceptado al Mesías por medio de su palabra, hermanos, son parte del pueblo del Señor. Y termino con esta imagen que encontré en el mismo patriarca Abraham. Vuelvo a hacer la pregunta, a ver quién tiene buena memoria. ¿Dónde aparece la señal de la circuncisión de Abraham? Génesis capítulo 17. ¿Y dónde aparece la frase Abraham creyó y le fue contado por justicia? ¿Qué capítulo? Génesis 15, versículo 6. Búsquelo ahí conmigo. Génesis 15, versículo 6. Dice la palabra del Señor en Génesis 15, versículo 6. Y esto usted necesita anotarlo si no lo tiene ya en su Biblia. Génesis 15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pregunta: ¿Abraham estaba circuncidado? No, la circuncisión viene en el capítulo posterior, en el otro más arriba, el 17. Es decir, antes de la señal de la circuncisión, ya Abraham había creído y se le había contado por justicia, tanto así que se le llama a él el padre de la fe o el padre de todos los creyentes. Amados hermanos, es la circuncisión
circuncisión el medio que Dios proveó o que Dios dio para que fuera contada por justicia nuestra fe? No. Así que míralo de esta forma. Abraham era un incircunciso. Era un incircunciso y creyó al Señor. Y es puesto en los héroes de la fe. Es puesto como nuestro ejemplo de fe. Y posteriormente se circuncidó. Vino después la circuncisión en el libro de Moisés, legislada. Y ahora en el Nuevo Testamento, Pablo a los romanos le está diciendo: la circuncisión es en el corazón. Desde nuestro padre Abraham circuncidado no era. Desde nuestro padre Abraham justificado por la fe, no estaba circuncidado, hermanos. Así que este elemento nos va a recordar a nosotros que tú y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores por medio de la fe. No sé qué puedas estar pasando hoy. No sé qué batalla puedas estar enfrentando en tu vida. No sé qué pueda estar atravesando a tu familia hoy, pero algo sí puedo decirte. Es cierto que hay muchos sentados en el banquillo de los acusados, esperando por un juicio final. Pero para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, hay perdón para sus hijos. Hay fuerza para sus hijos. Hay salvación para sus hijos. Y ante todo hombre pecador e incrédulo, hay un Dios. Hizo los cielos y la tierra y envió a Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Ese es el evangelio que Pablo nos está exponiendo, que cambia al pecador, que salva al perdido y da vida eterna a aquel que no tiene ninguno. Pero aquel que persiste en sus pecados, aquel que persiste en sus maldades, ay de usted si es de ese tipo de persona que tiene doble cara. Ay de usted si es ese tipo de persona que tiene doble moral o que usa la máscara de la hipocresía constantemente. Y aquí tiene una cara y otra cara en su casa, y aquí tiene una cara y otra cara en el trabajo, porque Dios, que es veraz, no permitirá, hermano, que nadie se burle de él. Nosotros como iglesia entendamos: los judíos fueron acusados y los incrédulos entre los judíos resultaron ser culpables. De los judíos que recibieron al Mesías, resultaron ser justificados. La pregunta es: ¿estarás tú o estaré yo en ese banquillo de los acusados? Si estuviésemos hoy, ¿cuál sería el resultado? ¿Justificados por Jesucristo o condenados por nuestro pecado y nuestra historia? Yo les invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu verdad. A ti oramos y a ti rogamos, pues tú eres el único Dios que salva, el Dios que perdona. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Te damos gracias porque sabemos que hay muchos judíos que han puesto su confianza en ti y no son de esto, ya no pertenecen a ese grupo de incrédulos, sino que pertenecen a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Y gracias por aquellos que sin ser judíos hemos puesto también nuestra confianza en ti. Te bendecimos y te damos gracias y honramos tu nombre, porque tu evangelio, Señor, transforma y da vida y vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias, te decimos amén.